Estás escuchando Ciudades Invisibles. Dayana Barrales, Tomás Barolín, Martín Delgado, Stephanie Creer, Nicolás Iglesias, Miranda. Hablamos de política, religión y otras yerbas. Los dioses están locos, manteniendo encendida la llama de la esperanza, la fe y la resistencia. Tú nos dices que debemos sentar. Saludos a toda la audiencia, saludos a todos los compañeros y compañeras de la radio, especialmente a las compañeras que ayer fue un día de lucha. Bueno, ayer, el otro día, el 8, fue un día de lucha muy importante. Y bueno, y decir que no solo estoy yo, ¿no? También me está acompañando ahí el compañero ahí, Miranda. No había visto. Que está ahí comprometido ahí. Buen día, Miranda, no sabíamos que también estaba. Si no es un guerrillero rosado. Claro, pero nosotros no estamos viendo la computadora, es el Fe, el que están allá, manejando la atrás nave de la pecera. Tal cual. Bueno, hoy vamos a hablar de un conflicto que está sacudiendo al mundo y que está poniendo en vila nos está poniendo en vila porque incluso se habla de las posibilidades de una guerra a una escala de las que no se vivía desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vamos a hablar del conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero vamos a tratar de salir del eje de decir Putin es el nuevo Stalin y los rusos son unos malos malosos, y también vamos a tratar de salir del eje de los ucranianos son todos nazis y lo que están haciendo es liberar a Ucrania de los nazis. Para esto, quiero hacer una pequeña referencia a nuestro contexto acá en Uruguay, que es que el otro día hubo una marcha, una concentración frente a la embajada de Rusia en Uruguay, ahí por Positos, en donde yo caí medio de carambola porque en realidad fui a ver Batman, que la recomiendo, la última película de Batman, muy buena. Podríamos hacer una reseña incluso en el programa. Pero no vamos a hablar de Batman, vamos a hablar de conflicto. Y bueno, y había una concentración de mucha gente. Y bueno, los transportistas, ¿no? Los vehículos que pasaban, en vez de quejarse de que habían cortado la calle, estaban de acuerdo, celebraban, daban gritos de Vitor. Cosa que es bastante atípico, porque, por ejemplo, otras concentraciones contra embajadas de Colombia o de Ecuador por los crímenes, ¿no? Las represiones que ha habido en Colombia y Ecuador, la actitud de la gente en la zona no es de apoyar esas concentraciones, sino todo lo contrario. Acá la gente apoyó e incluso, bueno, participaron gente de la derecha, política, Ope Pasquet, Gandini, gente, venezolanos residentes en Uruguay con bandera venezolana, cubanos, alguien con la bandera de Polonia, banderas de Uruguay, o sea, un significante que a mi forma de interpretarla era como una revival del viejo anticomunismo liberal, del anticomunismo de raíz liberal, y claramente ahí veías como que la gente estaba interpretando que Putin era Lenin. Pero no solo la derecha liberal en Uruguay interpreta que Putin es Lenin, claro, la derecha liberal para cuestionar a Putin, cuestionar a Rusia, porque tienen un viaje profundamente anticomunista, sino también, del otro lado, muchos compañeros de izquierda o del Frente Amplio, o incluso no solo del Frente Amplio, de la Unidad Popular, también prácticamente dicen que Putin está resucitando a la Unión Soviética y que lo que se está dando ahora es una revival de la Segunda Guerra Mundial entre el socialismo soviético y el fascismo. Y yo creo que tanto la derecha liberal uruguaya como la izquierda están profundamente equivocados, y acá no hay ni... Esto no... Putin no es Lenin.
Putin no es Lenin, y vamos a argumentar por qué. Y vamos a argumentar por qué, en realidad, la cuestión del fascismo... Mientras tanto, aprovecho a decir que estoy absolutamente de acuerdo. Los de derecha y los de izquierda, y los que dicen no tener cuadro, están todos equivocados. No es ni Lenin, ni Stalin, ni el Boca Andrade, ni nada por el estilo, porque no es de izquierda Putin. Putin es de derecha, solo que no es tan de derecha como el novio de las Pussy Riot, a las que todos vitoreamos porque pensamos que eran zurdas y después nos enteramos que son una facha de primera. Me encantan las Pussy Riot, pero son fascistas, tirando a nazis. Todos. Putin también. Exactamente. Y para esto, bueno, vamos a hacer la alusión al trabajo de un documentalista español, pero que vive en Rusia hace varios años, que se llama Ricardo Marquina, que ha hecho mucha producción documental sobre, bueno, la realidad de Europa del Este y de Rusia. Tiene particularmente dos documentales excelentes. Uno es Ucrania, el año del caos, que es una recopilación de sus propios registros y el registro de otros periodistas rusos, ucranianos, españoles, franceses, ingleses, o sea, de todo el mundo que estuvo en la guerra del Donbass, una recopilación de todo el mundo y que me parece que es lo más objetivo para hablar de la guerra del Donbass, la región que después del Euromaidán se quiso independizar y ahí comenzó una guerra civil que bueno, ese fue el argumento de Rusia para intervenir. Hay que aclarar que el argumento de Rusia no es descabellado porque, en primer lugar, las regiones del Donbass son étnicamente distintas a la mayoría ucraniana de Kiev, o sea, son regiones, primero, de mayoría lingüística rusa y que religiosamente, y ahí viene el tema de los dioses locos, que van a decir, ¿y cuándo va a venir lo de las religiones? Religiosamente los del Donbass son de la iglesia ortodoxa, pero del patriarcado de Moscú, no del patriarcado de Kiev, como la gente de Kiev y de la región más occidental de Ucrania. ¿Cómo es esto? Entonces, también hay una diferencia religiosa que no es muy perceptible porque ambas vienen de la tradición de la iglesia ortodoxa, pero que claramente es la jerarquía eclesiástica de Moscú contra la jerarquía eclesiástica de Kiev. Básicamente ese documental, resumiendo el conflicto del Donbass y del Euromaidán, podríamos decir que el Euromaidán y el gobierno que emerge del Euromaidán, ¿no? Las protestas 2013-2014, que básicamente son liberales pro Unión Europea, que para poder hacerse con el poder y poder resistir la represión policial, porque hubo mucha represión policial, se aliaron con nazis que sí tenían la capacidad de enfrentar a la policía y sí tenían la capacidad real de desestabilizar un gobierno, y básicamente lo que emergió es una alianza entre liberales y neonazis pro Unión Europea. Y lo que terminó emergiendo en el oriente del país, todo esto con mucho apoyo del patriarcado de Kiev, ¿no? De la iglesia ortodoxa de Kiev. Y por otro lado, en el oriente surge una reivindicación identitaria y frente a la amenaza, ¿no? de un ultranacionalismo ucraniano y de ucranizar a todo el país, desconociendo los regionalismos, ¿no? Hay una tensión federalismo-centralismo y que al mismo tiempo esta población étnicamente rusa tiene una nostalgia de la Unión Soviética, porque en realidad son las regiones de mayoría de clase trabajadora, obrero de industria siderúrgica, obrero de
minas, y claro, en realidad para un obrero la mejor época había sido la Unión Soviética, no lo que vino después de la Unión Soviética. Ahora, ¿cuál es el tema? Frente al ataque de la extrema derecha ucraniana, ¿quiénes fueron a ayudar a los del Donbass? Sí, fueron algunos militantes antifascistas de Europa Occidental, surdaje del mundo, pero principalmente fue la extrema derecha rusa, con viajes monárquicos, con viajes de fundamentalismo religioso, que quieren expandir la influencia del patriarcado de Moscú, ¿no? Y en realidad terminó volviéndose una alianza entre nostálgicos socialistas de la Unión Soviética con fascistas. Entonces, los fascistas están en los dos bandos, en el Donbass. Ahora, sí hay algo que bueno, a ver, creo que Miranda quiere decir algo. Pero yo estoy esperando. Lo único que... Dale. Estoy muy atento. O sea, básicamente, Putin sí tiene razón en que, bueno, el Donbass tiene derecho a ser independiente. Son regiones étnicamente diferentes a las del resto de Ucrania, y al mismo tiempo, en la guerra del Donbass, organizaciones como Human Rights Watch ha identificado mucho el bombardeo a poblaciones y civiles por parte del ejército ucraniano, y yo no creo que se pueda acusar a Human Rights Watch de ser un agente de Putin. Entonces, claramente era un sector de la población que estaba sufriendo una masacre. Ahora, de ahí a decir que todos los ucranianos son nazis, cuando los propios del Donbass también transan con nazis, me parece de una hipocresía y doble moral espantosa, y tampoco eso tampoco justifica defender al Donbass, tampoco justifica tomar Kiev, porque si vos querés que el Donbass sea independiente, no entiendo por qué tenés que bombardear Kiev. Y también ahí hay otra cuestión, que es esto de que esto que capaz que les dije, ¿no? Que es esto de milicias de extrema derecha que van al Donbass a apoyar repúblicas con iconografía socialista. Yo calculo que a muchos le está explotando la cabeza. Pero es que eso es el nacionalismo conservadurista ruso, y eso es lo que queremos hablar. Y acá viene la otra mención que queríamos hacer de otro documental de Roberto Marquina, que es este documentalista que estuvo en la guerra de Donbass durante varios años. Tiene un documental completo, Ucrania, el año del caos, en donde entrevista a combatientes del Pravy Sector y de Svoboda en el ejército ucraniano, y combatientes de las milicias de Donetsk y Lugansk en el Donbass. Y sacó en el 2018 un documental que se llama Rusia, la revolución conservadora, en donde deja bien en claro que la Rusia post Unión Soviética no tiene nada de izquierda. Es uno de los mayores ejemplos de derecha, de gobierno derechista en el mundo. Lo único que tienen de socialista en Rusia es que siguen manteniendo la iconografía de la Unión Soviética, pero eso hay que entenderlo porque en realidad los símbolos socialistas se volvieron como para nosotros los símbolos del artiguismo. O sea, acá en Uruguay nadie sabe de Artigas, nadie leyó nunca nada de Artigas, pero todo el mundo tiene una banderita de Artigas y todo el mundo dice, reivindica Artigas. Sí, bueno, en Rusia pasa lo mismo, todo el mundo reivindica a Lenin y a Trotsky y tiene una bandera comunista, pero nadie nunca leyó a Lenin y a Trotsky y no tienen ni idea qué es el comunismo. Yo no sé si a Trotsky, Martín. ¿Cómo? Yo no sé si a Trotsky, me parece que a Trotsky no tanto. Escribió un libro, Historia de la Revolución Rusa. Pero no creo que los comunistas rusos
a menos que sean disidentes, lean a Trotsky. Pero me hiciste acordar, más que Artigas, yo diría a Valle, ¿no? Digo, por parcializar. Me suena. Todo el mundo lo reivindica. O sea, la gente pensando que Putin es leninista, ¿sí? Es como la gente que cree que Sanguinetti u Ope Pasquet son vallistas. Exactamente. Sí, son vallistas, pero de Jorge Valle. O sea, eso, creo que es clarísimo. Subía, por ejemplo, ¿no? Regodeándose en que se terminó la solidaridad. Palabras textuales. Porque no hay que olvidarse que el 27 nos va la vida a muchas personas. Cuanto más pobre, más te va la vida en que la LUC se saque, o sea, en votar que sí. Pero lo que quería contar es que en la iglesia, volviendo sobre lo religioso, el otro día cuando íbamos a orar por el caso de Ucrania, que estuvimos viendo un documental de ucranianos que tenían una congregación dentro de una casa y estaban cantando, como tratando de remarla, ¿no? Tipo, bebés, todo. Y bueno, y cuando fuimos a orar, la iglesia metodista, alguien dijo, y también oremos por los hermanos palestinos y por los hermanos sirios. Sigue el conflicto, no paró. Sigue el conflicto. Y en esto quiero recordar un documental que ayer compartiste, que de Spanish Revolution, se llama Spanish, empieza con ese, Spanish Revolution, lo encuentran en las redes sociales, y en el que básicamente tiene que ver el documental cortito de 2 minutos con algo que decía un diputado, creo que catalán, que asumámoslo, los ucranianos, la única diferencia que tienen con los refugiados marroquíes o afganos o palestinos es que no son negros y no son tan pobres. ¿tá? Y no son musulmanes, son cristianos. Son cristianos, blancos Judíos y de clase media. Esa es la diferencia, porque incluso no dejan entrar a los refugiados ucranianos afro, no los dejan entrar. Esto es racismo, odio al que tiene otro color, aporofobia, que es el odio al pobre, y xenofobia, es terrible lo que está pasando. Religioso, podríamos decir. Y yo me quiero quedar, ya que citaste a Lenin, con que tanto Putin como la OTAN son dos fuentes de derecha. Vos decías, porque los liberales le pidieron ayuda a los fascistas. Esto ya desde Putin o desde Marx sabemos que el capitalismo, su cara más descarnada, es el fascismo. Cuando el liberalismo pierde el lavado de cara, se convierte en lo que realmente es, que es el servicio al gran capital del dueño. ¿Sí? Tengan un sindicato en la medida en la que voten lo que yo quiera, ¿no? Como cierto líder de aquí retirado en deshonra por violar la laicidad, que también le gustan los sindicatos y votan lo que él quiere. Pero hay otra cosita más, y es que Lenin decía en aquel entonces que cuando hay dos peleándose y son los dos de derecha, no hay que hinchar por ninguno. Porque hay un documental que yo quiero recomendar de Café Kioto. Es un canal de YouTube que está buenísimo. Café, como suena, Kioto es K-Y-O-T-O. Kioto, con como Y. la ciudad japonesa. Si vos pones Café Kioto, Putin te va a saltar un video de 20 minutos, dice, ¿tiene Putin alguna razón para invadir Ucrania? En el que repasa todo desde cuando se independiza Ucrania, que es como que, y después un pedazo queda para Moscú, entonces es como un país que se cede territorio a sí mismo porque eran parte de la Unión Soviética. Está buenísimo porque te aclara históricamente de dónde viene el problema, pero quiero hacer una aclaración, yo no estoy de acuerdo con el final, porque en el final él dice que con todos los rebajes que haya que hacerle, si hay que tomar una postura, él tomaría la de los pobres ucranianos, pero sin olvidarse que la OTAN, porque no es bobo, el de Café Kioto es un crack. Pero yo quiero aclarar, yo no creo que haya que tomar ninguna postura. Y Martín Delgado Cultelli, se nos ha terminado el tiempo para la columna de los dioses están locos de cada jueves. Nos encontramos el jueves que viene, ¿les parece? Parece genial. Un beso grande, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Martín. Nos vemos el jueves que viene. Besos a todos. Estás escuchando Ciudades Invisibles.